Hola, soy Ancapo, y hoy os traigo la realidad de los nuevos mesías del socialismo marxista, dejando que se expongan ellos mismos al hablar. Hoy presentamos a Santiago Armesilla. Yo en Twitter he tenido, como has dicho, Sergio, una postura, digamos, de defensa de lo que es el proceso revolucionario cubano. Creo que también es momento de criticar ciertas cosas que han llevado a esta situación. Cuba no ha tenido, desde que se inició, primero mediante bloqueo naval, luego mediante una transformación en embargo, desde el año 62-63, un modelo económico sostenible, estable en el tiempo, en un sentido desarrollado a nivel industrial. Digamos que Cuba siempre ha estado viviendo un poco, hasta el año 86, hasta la perestroika, de lo que le daba la Unión Soviética. Nunca lo, digamos, reinvirtieron en industria propia, generar una industria propia. Y eso es un problema para cualquier Estado que quiera tener una cierta soberanía política y una cierta independencia económica. No tuvieron tiempo de realizar esas reformas aplicando el modelo chino que estaban cogiendo porque vino la pandemia. Y eso les ha dado un golpe tremendo al país, entre otras cosas porque, además de las medidas de Trump y las remesas de dólares, que ya llegan mucho menos, pues no llegan apenas turistas. Desde los años 90 ha habido una progresiva dolarización de la propia economía y eso también ha dividido a la población en dos. La gente que puede mandar remesas en dólares y tener dólares y la gente que no, porque la moneda cubana no tiene mucho valor. Hasta las medidas de Trump que impidieron que esas remesas llegaran mucho. Porque ¿cuánto se queda el gobierno cubano de esas remesas? Claro. Pero Hombre, ¿eso qué tiene que ver? Independientemente del modelo político, económico y del modelo de sistema político que se tenga, bien sea un régimen como el cubano, bien sea una democracia liberal, como otros países de la región, siguen todavía conservando el mismo modelo de inserción en la División Internacional del Trabajo que tenían cuando cayó el Imperio Español. El gran problema de Cuba es el gran problema de Argentina, es el gran problema de Brasil, es el gran problema de México, es el gran problema de Ecuador, es el gran problema de Colombia, etc. Nunca ningún país en 2 siglos ha salido de ahí. Mientras que a sus élites académicas, políticas, culturales, bancarias, les venden la ideología del libre comercio, que no ha existido nunca porque el comercio nunca es libre, existe evidentemente, pero no es libre, mientras los estados poderosos protegen su industria para que esos estados a los cuales les venden libre comercio no puedan despegar de la situación en la que están. No, pero vamos a ver, si en Cuba se están produciendo, evidentemente yo no lo niego, protestas debido a una situación socioeconómica peliaguda y mala para la población, eso no se puede negar, y política, ¿por qué las protestas en Chile no pueden deberse a lo mismo, si era un paraíso liberal? Si es un paraíso, ¿por qué hay revueltas sociales debido a que el aumento de la tributación en determinadas cuestiones lleven a tanta movilización a la gente y se acabe en un proceso constituyente? No puedes explicar eso solo por una única causa de conspiración marxista en toda Iberoamérica. No, tiene que haber un malestar social previo. ¡Ahora, dictadura! Lo que he dicho es que todos los estados adoctrinan desde el sistema educativo y eso no implica que sea ni bueno ni malo, todo depende del adoctrinamiento que se tenga. Yo dije en mi primera intervención que es a partir del año 86, con la perestroika en la URSS, cuando la economía cubana empieza a resentirse y a tener una bajada tremenda. Are you sure about that? Si los cubanos, en una inmensa mayoría, logran tumbar el régimen actual,
Eso es una cuestión de fuerza y que permite imponer una nueva legalidad y una nueva legitimidad. Y ante eso no cabe decir nada. Es una cuestión de facto y lo han conseguido y ya está. Mientras eso no ocurra, es que pasa, el análisis que podemos hacer de Cuba lo podemos hacer de Marruecos, lo podemos hacer de Arabia Saudita, de China o de España o de Rusia o de Francia. Es decir, si la amplia mayoría de una población, esté anestesiada o no, tolera activa o pasivamente un determinado poder político, es que no hay intención mayoritaria de tumbarlo. Ahora bien, e insisto, si la amplia mayoría lo logra tumbar, como ocurrió con Rumanía con Ceausescu, que acabó fusilado, evidentemente eso impone una nueva legitimidad porque impone una nueva legalidad. Quien establece lo que es legítimo es quien tiene poder para establecer lo que es legal. Y solo es legítimo lo que es legal, guste o no. A mí a lo mejor no me gusta, pero porque, insisto, no me gusta que en ningún país a ningún ciudadano se le amoneste por criticar a un líder político. Pero los estados tienen la capacidad de hacer eso. Evidentemente, los estados no pueden hacer, entre comillas, todo lo que quieran con las personas que habitan en su territorio. Hay límites legales, hay límites jurídicos. Pero vamos a ver, ¿tú crees en serio que un país como China, con el crecimiento exponencial que está teniendo, se va a poner a publicar libros en contra de eso, cuando está poniendo a 1.400 millones de personas a funcionar al unísono para igualar o superar la economía de los países capitalistas? Evidentemente no. Yo creo que cuesta mucho a la gente que es liberal o demócrata o socialdemócrata pensar, entender que en la historia o que en la actualidad hay estados que son prósperos, que son ricos, que tienen desarrollo y que no en absoluto cumplen las funciones políticas que tienen las democracias liberales. Y no hay solo que poner los ejemplos de China o Vietnam, incluso ahora que está teniendo una economía puntera, en Emiratos Árabes, Singapur mismamente, que muchos liberales lo tienen como un régimen, un modelo a seguir. Singapur es una dictadura y además es una dictadura con una economía mucho más proteccionista de lo que parece. Y es próspera y crece. Es decir, la democracia no es sinónimo de bienestar social y ni siquiera iniciativa libre empresarial es sinónimo de bienestar social. El lugar del mundo donde más libre iniciativa empresarial hay es el África subsahariana. Yo no tengo nada en contra de que existan empresas privadas, no tengo nada en contra de la iniciativa empresarial, siempre y cuando el excedente de producción de esa empresa esté controlado por los propios trabajadores. Que no estoy a favor es que el excedente, es decir, el plusvalor que generan esas empresas, se lo quede una élite empresarial, unos CEOs, un señor. Yo creo que tiene que ser participado por todos los trabajadores de esa empresa y repercutir en la sociedad. Y en Colombia también pasa. Y es una democracia. No. Pero en países democráticos como Colombia también hay represión y en algunos bastante más intenso y violento que el que puede hacer para los cubanos, que, insisto, me parece mal. Sobre el tema de la libertad de expresión y que la gente pueda estar en la cárcel por no tener, digamos, delitos que se llaman comunes, sino por delitos de opinión, España ha tenido ese tipo de personas en la cárcel. Igual Pedro Varela. Pedro Varela es, porque sigue vivo, un neonazi español muy famoso, fue presidente del Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE, la organización neonazi más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, publicaba muchos textos neonazis y le metieron en la cárcel por publicar libros negando el Holocausto. Si uno es liberal y defiende la libertad de expresión en todos los aspectos, le tendría que parecer mal que una persona, por muy nauseabunda que sea, tendría que parecer mal que una persona vaya a la cárcel simplemente por editar libros que evidentemente están negando el holocausto judío. Para mí está bien que ese hombre esté en la cárcel. Ahora bien, para un liberal, ese hombre debería estar en libertad y tener derecho a editar y a negar públicamente el holocausto judío. Sí, claro. Por supuesto que sí. Todo Estado, por el mero hecho de existir, reprime a la gente. Evidentemente habrá estados que repriman más que otros y habrá estados que traten de modificar la cabeza de la gente más que otros. Pero desde cualquier tipo de sistema educativo siempre se trata de adoctrinar a la gente en determinadas ideas. Adoctrinar en sí no es bueno ni malo, es una cosa que han hecho todas las sociedades políticas. Evidentemente puede haber prácticas políticas por parte del Estado cubano que sean criticables a nivel de represión, entendiendo que todo esto lo reprime,
Quizás deberían hacer autocrítica y cambiar esas cosas, no lo niego. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Deberían hacerlo, me parece bien. Pero también hay que tener en cuenta que Cuba, el Estado cubano, desde el año 59 y más después, ha sido un Estado presionado y cercado económicamente y geopolíticamente por Estados Unidos. Are you sure about that? A ti ahora llego yo y te digo, Santiago, tu coche es mío. No lo vas a usar más. ¿Qué es eso? Pues si tú eres el Estado y me dices, mi coche ahora es tuyo, del Estado, y no lo voy a tener más, como tú eres el Estado y puedes imponer las leyes para que así sea, yo no puedo hacer nada. Santiago, El Estado puede expropiar algo, pero legalmente no roba. Si el Estado estadounidense puede imponer un embargo a Cuba es porque tiene fuerza para ello. Si no la tuviera, no podría. Pero ese mismo derecho internacional que le permite imponer un embargo o bloqueo, o como queráis llamar, a Cuba, se lo salta a la torera cuando se dedica a hacer acciones militares o de invasión en otros países. Desde la doctrina de Marx, el comunismo es un modo de producción al que supuestamente se llegaría después de una transición socialista, en la cual en esa transición se combinan elementos de una sociedad comunista o de una economía socialista con otra capitalista, porque es un periodo de transición. Es decir, por ejemplo, lo que están haciendo en China a partir de la aplicación de Deng Xiaoping de ciertas teorías. Y hasta aquí la argumentación de Santiago Armesilla. Si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el que revisaremos a Roberto Vaquero.